tal? Muy buenos días. Vamos a presentar otra vez nuestro conversatorio del grupo de Calmecac. Este conversatorio está dedicado a Hernán Cortés. Nosotros del grupo Calmecac, que somos Alfredo Alcántar, Abraham Manzano, del Carmen Trejo, Laura Roy y yo, Javier Sandoval, hemos venido trabajando con temas que están permitiéndonos reflexionar, precisamente considerando tanto trabajos que se han hecho los 500 años del encuentro de dos mundos. Hemos estado trabajando diferentes aspectos para contribuir con nuestra perspectiva de tipo psicodinámico y psicosocial, y que esto pensamos que contribuye, ¿no?, a tener una posibilidad de tener un pensamiento más estructurado, un pensamiento creativo, un pensamiento que pueda contribuir al análisis de nuestros procesos de origen. Y en el día de hoy, pues precisamente estaremos hablando de un obligado para la reflexión, que es Hernán Cortés. Y haremos entonces una aproximación psicosocial a un referente obligado de nuestro imaginario social mexicano. Esta figura de Hernán Cortés finalmente representa pues precisamente una personalidad que no es intrascendente para ningún mexicano. Y de hecho, parte del imaginario inclusive del mundo, porque es el encuentro de dos mundos, ¿no? Bueno, este conversatorio se está grabando para el programa de difusión de Enquiapsimia y para nuestro proyecto editorial Energía y Antelequia, Complejidad y Psiquismo. Pues muy bien, vamos a empezar a hablar acerca precisamente de Hernán Cortés. Yo daría hoy un panorama general de él, histórico, con algunos datos para que lo tengamos ahí claro, y luego unas primeras puntualizaciones para hacer nuestro trabajo precisamente de comprensión psicosocial de este personaje. Bueno, Hernán Cortés nació en Medellín, España, en el año 1485. Podemos ver que es un lugar muy extremeño, muy, hasta la fecha, ¿no? Es muy pequeño, es un lugar donde él tuvo una infancia y una primera juventud muy rural, ¿no? Donde pues no había muchas cosas de la urbe. Inclusive apenas España en ese momento estaba en un proceso de formación. España tenía muchos problemas para constituirse como lo que es hoy España. Entonces, en aquel entonces eran una serie de reinados en proceso apenas de organización, y que inclusive si no es porque se pudo consolidar la llegada de Carlos V con una influencia desde Alemania, Austria, con esta presencia también española, probablemente ni siquiera se hubiera consolidado así como es, ¿no? Y entonces, bueno, es un momento histórico donde hay que decirlo desde ahorita para no ser anacrónicos, porque a veces hablamos de la importancia de Hernán Cortés en la relación España-México, y ni es México lo que es hoy, y ni es España lo que era hoy. Entonces estamos hablando de una comunidad muy, muy rural, extremeña, que precisamente nos daba otro tipo de mentalidad. Y por otra parte también estamos viendo aquí, pareciera la única estatua de Hernán Cortés. O sea, no sé, debe haber por ahí otra, imagino, pero sí estuve yo buscando y pareciera que no hay muchas. Llama la atención que un personaje, ¿no?, con esta importancia a nivel de lo que significa icónicamente en la historia, tenga pocas significaciones como esta, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí hay una, pues es el lugar donde nació él. Hernán Cortés, pues bueno, es un personaje muy polémico, porque precisamente este personaje ha sido plasmado de formas muy diferentes, ¿no?, como esta que tenemos acá, o como esta que hace Diego Rivera una vez que ven los restos óseos que él tenía cuando los abren aquí en el siglo XX. Y entonces ha sido un personaje sujeto a estas confrontaciones muy polarizadas acerca de la denostación de su, inclusive hasta limitación probable, hasta su maldad diabólica, hasta su presencia destructiva para la historia, o ha sido idealizado como un gran héroe, un gran conquistador. Cuando se dan otras perspectivas de lo que es el mito de origen, se van generando pues estos procesos, ¿no?, que nos llevan a ponerlo en polos muy opuestos. Y entonces escucharemos a lo largo de la historia pues muchas visiones acerca de lo que él fue. Finalmente, estas polarizaciones son las que creo que aquí vamos a intentar de hablar por qué se polariza tanto una figura como la Hernán Cortés,
porque nuestro lugar como analistas, psicoanalistas y como, como interesados del psicoanálisis en los procesos del imaginario colectivo, creo que podemos contribuir precisamente a estas polarizaciones en su vista, ¿no? En cómo se ha observado. Vamos a hacer un recorrido, ¿no? De Hernán Cortés, después de esa juventud que estuvo en la Universidad de Salamanca un par de años estudiando Derecho, pues se le da la oportunidad de venir de salir de España. Había varias posibilidades de que se fuera. Él elige venir a las Américas, y en las Américas viene precisamente a los 19 años, ¿no? Estaba muy joven. De hecho, eso lo tenemos que tener muy claro. A los 19 años sale de España y desde entonces vive en las Américas. Y si nos damos cuenta, él pasó entonces desde 1504 hasta 1519 en las Américas. Primero estuvo un tiempo en Santo Domingo, después ya pasó a la isla de Cuba, y estuvo en Santiago, pero si nos damos cuenta, estuvo 19 años, pues, años de formación en España y 14 años en las Américas antes de salir precisamente de Santiago. Eso nos empieza a dar idea del perfil del personaje, porque entonces ya podemos empezar a ver que es un personaje que es, volveríamos a lo mismo, poco extremeño, pues porque pasó poco tiempo allá, pero además extremeño en una época donde España no estaba todavía consolidado como un reino bien comunicado. Y después estamos hablando de un personaje que pasó los 14 años de vida como adulto acá en México. En esos 14 años, su experiencia precisamente lo llevó a tener trabajos dentro de Santiago como empresario y como escribano, y eso le empezó a dar una serie de facultades que son las que después vamos a ver que desarrolla durante el proceso de donde llega a la zona que ahora es México, ¿no? En 1519 sale de Cuba y ahí es donde comienza la llamada conquista. Inclusive hasta podemos poner en cuestión este nombre, ¿no? Creo que es parte de lo que vamos a hacer hoy. Después esto fue en 10 de febrero, ¿no? Y sale de Cuba, de Santiago. Ahí entonces él ya tenía un crecimiento propio, y entonces al salir, pues llega entonces unos días después, el 21 de febrero, llega a Cozumel. Aquí en Cozumel tiene su primera interacción con la población que está en esta zona ya continental. Y aquí inclusive se habla de José Luis Martínez, nos habla de que Cortés tuvo inclusive en ese momento un liderazgo al momento de que él se nombra como capitán, porque además hay que decirlo, fue con sus recursos económicos que gran parte de la Armada se hizo, y que entonces no permite que unos españoles que venían con él en el barco tengan un rapto de cosas que habían hurtado, ¿no? De la comunidad rural. Inclusive los pone en su lugar, los regresa a su lugar, y aquí toma contacto con Jerónimo de Aguilar, y ese Jerónimo de Aguilar, pues bueno, se convierte en un personaje importante, porque ya había estado antes él en otra expedición y se había quedado en esta zona, y finalmente se incorporó para poder ser inclusive de gran utilidad en la traducción. Después, en 1519, el 14 de mayo, llega a Centla, que es Tabasco, en la zona del río Grijalva, y aquí es muy importante lo que ocurre, porque ahí es donde tiene su primera aparición en el sentido militar, de erradicación y de éxito militar, y entonces esa presencia pareciera que desde ahí generó una conexión de comunicación con la zona mexica, donde estaba Moctezuma en Tenochtitlan, donde se supo de cómo había arrasado, ¿no? En la batalla de Centla, y entonces creo que eso le fue gestando una determinada, como perfil, ¿no? De un rival que no era tan fácil, porque precisamente llegó y tuvo ahí una situación donde doblegó a los locales, y que inclusive en ese pacto final de coordinación después de ese proceso, la Malinche se une con él, después de que tiene este éxito militar, les regalan varias mujeres, y que lo dice además de una manera muy interesante José Luis Martínez en su libro, que pareciera como esta entrega de mujeres que hoy en este tiempo, pues en 2021, en pleno movimiento feminista, parecería aberrante, pero que en ese momento será parte de un proceso donde inclusive era una especie de reconocimiento de la necesidad de la mujer para ayudarles a que pudieran alimentarse en función de la importancia de la mujer en este proceso, ¿no? Después, en 1519, el 22 de abril,
se funda en Veracruz el primer asentamiento español en el continente americano, ¿no? Y esto es importante decirlo. Lo primero que hay que decir es que Cortés se puede leer de muchas maneras, hay múltiples fuentes literarias, inclusive la nueva experta, María del Carmen Martínez de España, que se ha dedicado a estudiar a Cortés, hace una recopilación histórica, ¿no?, de todo lo que se ha ido documentando a través de la historia, y llama la atención cómo en que con Cortés tenemos este ejercicio historiográfico en donde cada época va generando nuevas posibilidades de conocer mejor a Cortés. Y eso tiene que ver primero de una forma congratulada con saber que sí seguimos teniendo posibilidades de conocer a Cortés, pero también nos permite ver que es un personaje muy polémico, donde ha habido momentos donde ciertos documentos se han desaparecido, luego han reaparecido, y eso también nos habla de que hablar de Cortés pues, nos ha llevado un esfuerzo grande de estarnos informando nosotros, y al mismo tiempo pues de mantenernos abiertos, porque nos damos cuenta que es un proceso historiográfico que nunca termina, ¿no? Después Cortés, pues tiene la ruta famosa, ¿no? Que es el título del libro de Fernando Benítez, que es buenísimo, ¿no? Porque hace una recopilación de qué pasó con la ruta de Hernán Cortés en cuanto a qué pasó con ese México de la ruta que él recorrió. Vemos que llega a San Juan de Ulúa, después de ahí se va precisamente, después de haber tenido el éxito en la batalla de Centla, se va a la vía rica de la Veracruz, ahí precisamente es muy cerca, está Quiahuistlán, que es una zona arqueológica donde hay una gran cantidad de ofertorios, mortorios muy interesantes. Después va a Zempoala, donde tiene un contacto muy importante, que ahí es la primera base por la cual va a internarse a la ciudad, vemos al continente, perdón, vemos cómo va haciendo este recorrido por el estado de Veracruz, va llegando a diferentes zonas de Veracruz, después se pasa al estado de Puebla, llega al estado de Tlaxcala, aquí pues tiene su parada más importante en función de que aquí es donde se hace de aliados, después cómo va a llegar al Valle de México. Todo el mundo pues tiene claro que él tenía más fácil el acceso por este lado norte, pero sabía que por aquí en el estado norte había algunos mexicas esperándolos, entonces él prefirió irse por la parte más difícil, que es entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Además, se piensa que aquí estuvo una posibilidad de ver en ese momento al lugar más transparente que sí era entonces, pues la posibilidad de tener una visión muy buena de lo que estaba viendo en este valle, donde podía observarlos. Y finalmente hace su entrada a México, Tenochtitlan, en ese famoso encuentro con Moctezuma, del cual ya estuvimos hablando la vez pasada. Posteriormente, después de la conquista, tiene algunos recorridos, él no se para ahí, es un expedicionario incansable, y se va en 1535 a lo que es ahora el Mar de Cortés, precisamente, ¿no? Después de que armó sus lanchas acá, nuevamente se las lleva y mueve a armar aquí nuevas lanchas, hace expediciones en el Mar de Cortés, regresa, después se va a lo que es hoy Honduras, pasando por Veracruz, ahí estuvo muchos años, 4 años en Honduras, después de ahí se fue a La Habana, después ya regresó a México, después otra vez se regresó a España a vivir, de hecho allá muere y luego ya los restos están aquí en México. Bueno, pues como decíamos, él estuvo en Santo Domingo, esta es la casa de Hernán Cortés en Santo Domingo, pues por supuesto que le hicieron como un tributo posteriormente, así como hicieron la hacienda el Palacio de Cortés aquí en Morelos, en Cuernavaca, así lo hicieron en Santo Domingo por el periodo que estuvo ahí. Hoy es la Embajada de Francia en la República Dominicana, y vemos que el estilo es algo parecido al que está aquí en México, nada más que este es más cerrado, acuérdense que estamos hablando de un Cortés que venía saliendo de la época de la Edad Media para ser renacentista, y entonces acá tenemos un estilo en ese sentido todavía muy sólido, ¿no? Propio de la época, que es parecido al estilo que hay aquí en México en el Palacio de Cortés. Bueno, pues Cortés, precisamente estando en las islas ya, en las islas del Caribe, tiene un encuentro con Velázquez. Velázquez es quien tenía la hegemonía en ese momento. Él tiene que negociar con Velázquez. De hecho, inclusive en su momento, Velázquez es el que tenía la posibilidad de liderazgo para hacerse cargo de la avanzada para llegar a la América. Y él, como empresario, en ese momento él tenía sus propias ganancias, exportaba azúcar, tenía cultivos, finalmente él era un empresario con recursos. Él propio gestó su propia armada con 11 navíos, juntó 500 hombres, que Velázquez, entre que lo apoyó y lo que no. Entonces aquí hay una especie de inicio de contienda entre ellos,
porque Velázquez, como el hombre poderoso, pretendía tener esta situación de mayor poder y Cortés finalmente, con sus propios recursos, se va, con el apoyo a medias de Velázquez a final de cuentas, pero con una tensión entre ellos que se vería todo este tiempo de la conquista de México. Se va, tenían en ese entonces la posibilidad de adquirir algunos caballos que ya venían de España, entonces se va con esta cantidad de hombres, ¿no? 500 españoles y creo que son 12 jinetes. Ahorita les doy el dato exacto. Después, ellos también, estando ya en Cuba, pues hay una aceptación del mando y finalmente en ese sentido parte a las Américas, no con todavía la situación legal de ser el que él era el adelantado llamado, porque en la corona española no se le había dado esa asignación a ninguno de los dos todavía en ese momento, pero era lo que buscaba Velázquez al principio. Entonces, al salir a la tienda, pues este empresario, lo que hay que decirlo, ¿no? Que ya tenía el capital para poder armarse, pues a final de cuentas también lo conservó siempre como parte de sus características, porque después de la conquista continuó siendo un empresario muy importante, porque entonces él tenía en todo este marquesado del Valle que le donaron, pues una serie de cultivos y generaba una serie de riqueza y tenía sus propios procesos con todo el poder que tenía. Entonces tenía finalmente una continua estructuración de nuevas posibilidades que lo llevó entonces hasta Honduras y que lo hizo regresarse luego a España, ¿no? En la Carta de Cabildo ya tendremos la primera aproximación a lo que Cortés estaba haciendo en ese momento, cuando estaba llegando ya a nuestro continente. En la primera carta de relación, que dice que nunca apareció, y probablemente se piense que esta Carta de Cabildo, que fue la que él hace el informe de lo que estaba haciendo ya en el continente americano, propiamente ya en la masa continental, donde está México, pues pareciera ser que esa carta de Cabildo se constituyó precisamente como esa primera carta de relación que nunca apareció, pero que precisamente por la capacidad de escribana de Cortés, sabemos que finalmente sí estaba él dando ese reporte, y desde ahí hay que decirlo, ¿no? Cuando nos metemos en el personaje de Cortés, tenemos que recordar que sus cartas de relación, que están muy bien redactadas, pues finalmente son documentos que hace con un fin político y un fin de estadista, ¿no? No son cartas, no es un diario, es la carta que le escribe al rey, y esas cartas tienen un fin político, ¿no? Y desde ahí tenemos que tomar en cuenta eso, porque todos nosotros pues tenemos nuestro diario y no siempre corresponde a lo que hacemos en el sentido propiamente político que cualquier gente puede tener, ¿no? Después ahí, esto es la parte interesante, ¿no? Con sus conocimientos legales, establece él su primera fundación del ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, y ahí es donde él se genera a nivel legal como como un deseo hecho realidad de poder ser él quien lograra tener esa injerencia para ser alguien que pudiera entrar a México, invadirlo con el apoyo de la Real Corona Española. Cuando estaba él en la Villa Rica de la Veracruz, se entera que le dan el carácter de adelantado ahora sí a Velázquez para que él pudiera llevar a cabo la conquista en el continente, pero él hábilmente o maquiavélicamente hace este tipo de constituciones legales donde la gente que estaba ahí local pues lo ratifica, ¿no? En esta primera fundación del ayuntamiento, como el primer ayuntamiento que hay en la Nueva España, llamada por él, Nueva España, eso lo puso en la segunda carta, esto 1519, ¿no? Cuando hizo el ayuntamiento. Hay que recordar que Cortés, eso sí tenemos que tener el contexto histórico, que en gran parte también de la forma en que se dio todo esto, pues tiene que ver con que en ese momento las enfermedades en América Latina fueron muy importantes, ¿no? Bueno, en todo primero en la región más de México, hubo un contagio de viruela, sarampión, que ya lo hemos hablado nosotros en otros conversatorios, pero que aunque fue una serie de enfermedades y pandemias que tuvieron lugar después a lo largo de un siglo, pues no hay que olvidar que eso también ya desde un principio tuvo efectos, ¿no? En la población, y entonces él encontró también una zona mermada por muchos indígenas que estaban muriendo, ¿no? A final de cuentas, en el proceso, digamos, del encuentro precisamente de Cortés con los indígenas,
pasaron varias cosas que también nos permiten entender gran parte de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Y inclusive José Luis Martínez lo dice muy bien en su libro de Hernán Cortés, que habla que precisamente lo dice Maquiavelo, y Maquiavelo lo dice clarísimo, ¿no? Que cuando alguien llega a un lugar, precisamente en ese lugar vamos a encontrar facciones que se encuentran en división del proceso local, y que eso un estadista o una persona maquiavélica pues lo aprovecha, ¿no? Para precisamente poder como generarse el poder de la zona local, porque entonces ¿no? Él, pues, es evidente que lo que ocurrió ahí, pues fue que pudo, maquiavélicamente, tener alianzas con parte de esos grupos que se encontraban en la zona, y que eso generó pues precisamente una serie de posibilidades para que históricamente se diera esta conquista, ¿no? Acá tenemos cuando estaba él todavía en esta zona de Veracruz, cuando llegan los primeros regalos de Moctezuma a Hernán Cortés, y esos primeros regalos ya nos empiezan a tener posibilidades de ver el psiquismo de estos personajes, ¿no? Tanto de Moctezuma como de Cortés, como de los españoles que la acompañaban y de los indígenas que estaban, y los indios en ese momento que le llamaban, estaban teniendo a nivel psicosocial. ¿Por qué estos regalos, no? Creo que es muy interesante lo que estuvimos viendo en la sesión pasada acerca de la propuesta de Restal, cuando Moctezuma conoció a Cortés, donde la propuesta que hace Restal resulta muy interesante. Moctezuma es un hombre con un imperio establecido, con mucha fuerza, y cuesta trabajo creer que había un temor absoluto, ¿no? A estas figuras, que aunque por el mito de Quetzalcóatl podían tener algo especial, cuesta trabajo pensar que hubiera un respeto pues al conocer, con la información que tenía, que no eran tantos. Y Restal propone que Moctezuma estaba muy interesado en las colecciones, y vemos que es un emperador muy sofisticado y pareciera que quería traerlos, o las dos son las interpretaciones, ¿no? O un poco ir alivianando políticamente la posibilidad de conflicto, o la posibilidad precisamente de tenerlos como colección y tener interacción con ellos y tener alguna estrategia política de interacción con esa otra región de la cual ellos venían, ¿no? Y luego, bueno, en la literatura también se habla de la librería, ¿no? Que es tanto el uso de perros, que a veces no se habla de eso, pero ellos traen perros de caza, perros hechos para la destrucción, y que entonces también lo usaron como castigo y como parte del proceso de la guerra, ¿no? Como un arma que también, digo, la traigo acá porque casi no se habla de esa parte y que es interesante hablarla, ¿no? Bueno, aquí donde estaba en la playa rica de la Veracruz, el del 21 de abril a agosto de 1519, podemos ver que estuvieron varios meses, que tuvieron tiempo para poder como ir viendo lo que pasaba, que fueron a Zempoala, regresaron, vieron cómo se manejaban las cosas, tuvieron tiempo para planear el proceso de avanzada hacia Tenochtitlan, ¿no? Aquí tenemos unas fotos de esa región del país. Y en Zempoala, pues tuvieron su primera interacción importante, ¿no? Aquí en Zempoala, que se encuentra precisamente al norte de lo que hoy es el puerto de Veracruz, estaba esta zona habitada por totonacas, en donde tuvieron su acercamiento con el cacique, el rey gordo, que se le llama, y él, al momento de que tienen estos procesos de acercamiento, coincide con que llegan los aztecas a cobrar los impuestos, y ahí entonces Cortés los apresa, y al apresarlos, pues entonces genera una especie de alianza inmediata con el rey gordo también, porque ve que en él puede haber toda una posibilidad de haber un liderazgo, pero en el sentido también de función fórica, ¿no? De que a través de él se pudiera empezar a tener una afrenta a los aztecas, que eran los que estaban en ese momento de forma muy poderosa, y de ahí tenemos que empezar a entender la historia para no verla de una forma tan sectarizada, sino de una forma lineal, sutil, compleja. Pues en la zona, lo que existía en ese momento pues era un poder muy importante por el imperio azteca, que entonces estas contiendas de tanto militares como de impuestos que se tenían todo el tiempo, pues los totonacas con el rey gordo vieron la posibilidad de tener aliados que les permitiera
pues también tener combatir en ese momento contra los aztecas. Si hacemos especulaciones históricas, ¿qué hubiera pasado si no hubieran llegado en ese momento los europeos? Muy probablemente hubiera también habido un levantamiento, a lo mejor, en contra de los aztecas, ¿no? No sabemos, pues, pero nada más es poner en claro que ya había una predisposición innata a hacer esa afrenta común y ser aliados comunes, para no tener esa visión de anacrónica nuestra, que somos ya mexicanos, sino darnos cuenta que pudieron ser como aliados naturales, porque ambos tenían como el objetivo común, ¿no? Y entonces, digamos que aquí en Zempoala, con los totonacas, se hace esa primera alianza fuerte. Ya desde antes venía desde Centla, como dijimos, que hasta traía a la Marina ya a la Malinche, ¿no? Que la volvamos a hablar en otro conversatorio. Y esa alianza natural pudo haber sido pues, el motor para que entonces Cortés partiera de Zempoala rumbo a Tlaxcala, en donde vemos que ahí se adhieren pues muchísimos locales con él, inclusive para llevar cosas, ¿no? Entonces hay todo ya ahora sí un ejército con 500, bueno, ahí deja en Zempoala, en la Villa Rica de la Veracruz, deja algunos soldados porque estaba siempre con el pendiente que viniera Velázquez, y en este caso que fue el que quería como tener el poder, y se va con ellos, ¿no? Y ahí hay que decir, aquí voy a poner nada más las cifras que son muy importantes, ¿no? Según José Luis Martínez, que me parece que es un libro que todo el mundo tendríamos que leer, todos los mexicanos, porque es un gran libro, la Armada de Hernán Cortés traía 600 hombres al principio, y se le fueron agregando con varios navíos que fueron llegando, no los voy a enumerar todos, pero el que más contribuyó después fue la Armada de Pánfilo de Narváez, que llegó después precisamente con el propósito de que Velázquez lograra detener la postura de fuerza de Cortés, y finalmente Cortés logró incorporarlos a su sistema militar. En total llegaron 1822 españoles. Y es importante decirlo porque, según Miguel Pastrana, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, después de que ha hecho el balance en 500 años acerca de cuántos había, él calcula que el ejército que estuvo peleando en Tenochtitlan era 99% indígena. Si consideramos ya todos los aliados, 99% indígena y 1% español. Que por cada español había 15 indígenas. Y eso sin considerar todas las fuerzas que estaban ayudando a remover pues todo el navío, la comida, las mujeres que estaban ayudando a todo este proceso. Pues era un gran ejército donde prácticamente España no existía como fuerza militar, pero bueno, a lo mejor en proporción de cantidad de hombres, pero en función de armas, caballos, pues sí tenía otras particularidades, y sobre todo pareciera como una función fórica, ¿no? Alguien que representó todo ese momento que plasmó pues un movimiento interno. Esto no se hace nada más por una fuerza de liderazgo única y unilateral. Evidentemente asentó en tierra fértil para que todos los procesos dieran para que esto pasara así, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? De cómo vemos aquí a los indígenas llevando toda la comida, a los españoles, incluidos negros, que eso es importante decirlo, ¿no? Que allá había negros en esta armada, que venían precisamente de haber estado los negros en la zona de las Antillas. Y aquí vemos a Marina, ¿no? Como primer lugar, pero también había mujeres, eso hay claro que decirlo, que eran parte de este proceso. Bueno, finalmente Cortés llega a Tlaxcala, y en Tlaxcala pues, se genera esa gran alianza. Acá en esta lámina, por ejemplo, pues se pone más esta parte española, pero hay que recordar que ya venían con totonacas aquí también ellos. Y Tlaxcala, que era un imperio, era una fuerza alternativa a la fuerza de los aztecas, que no había logrado ser dominada, pues también de forma natural hicieron una alianza, ¿no? Volveríamos a lo mismo. Cortés sirvió como perspectiva a nivel psicosocial, donde todo el grupo que estaba en estas condiciones, en lucha con los aztecas, pues finalmente hicieron una alianza natural, primero con el Rey Gordo, ahora vemos con el imperio de los, bueno, la fuerza de los tlaxcaltecas, hicieron una alianza natural y donde ellos también iban a ser beneficiados, ¿no? De inmediato ellos tuvieron como un beneficio general, ¿no? Y aquí vemos inclusive la constitución ya de esta alianza Tlaxcala con los españoles, pues vemos, ¿no? Una gran cantidad de indígenas, por supuesto, y algunos españoles en realidad, ¿no? Para formar
lo que sería la alianza, ¿no?, entre los tlaxcaltecas y los españoles. Después entonces ya vino el encuentro de Cortés con Moctezuma, que es un punto polémico en la historia, ¿no?, donde se han hecho muchas especulaciones, pero bueno, esta imagen me parece muy buena porque habla un poco de estas partes, ¿no?, entre qué historia trae cada uno simbólicamente, pero sobre todo porque no es una como la anterior, como si los españoles hubieran llegado, ¿no?, sino vemos más bien que hay una interacción ya desde antes, ¿no?, entre los españoles, los indígenas, que conviven en ese momento y que si nos ponemos a ver, pues en su momento de la entrada, Moctezuma podría haber mandado a hacer una toma, pero algo sí, sí resulta interesante de por qué lo hospedó dentro de México Tenochtitlan, por qué apostó por eso, ¿no? Y el encuentro me parece que se representa bien en ese sentido aquí, ¿no? Y aquí esta imagen en particular, que es también muy famosa, me gusta porque es como dos hombres que se encuentran, ¿no? Y que son es un ícono de la historia, ese encuentro de dos mundos con los dos líderes, y se logran convivir 200 días en Tenochtitlan sin combatir, y eso llama la atención, ¿no? Que tantas cosas había en la mente de ambos para Cortés, para Moctezuma permitir eso, y Moctezuma también de tener como este acercamiento, ¿no? Entonces es algo que llama la atención. Después todos sabemos, ¿no? Se fue Cortés a pelear con Pánfilo Narváez, regresó y les dieron una gran emboscada en función de cómo Alvarado estuvo haciendo la matanza dentro del Tenochtitlan, y entonces tuvieron la llamada Noche Triste, que es donde Cortés sale de la zona de México, Tenochtitlan ya es derrotado, y después de ahí se va a armar, se va a Otumba y tiene una victoria, se va a Tlaxcala, se rearma y finalmente regresa al sitio de Tenochtitlan, donde muestra esta capacidad estratégica porque logra sitiar a la ciudad. Él ya sabía de las experiencias de Julio César, de Alejandro Magno, y sabía que esta habilidad del sitio era importante precisamente para lograr las victorias. Reconstruye las embarcaciones para ponerlas aquí en el lago que circunda a Tenochtitlan, y logra sitiar durante mucho tiempo a la ciudad, y eso es como central para que su proceso de conquista pueda lograrse, ¿no?, y vencer precisamente a los aztecas. Pero estas imágenes muestran claramente, ¿no?, cuántos indígenas peleaban entre ellos y hay un español entre ellos. Aquí se ve lo mismo, ¿no? Las huestes, digamos, belicosas, pues son muchos indígenas acompañando. Esta representa simbólicamente cómo se van generando las batallas en los diferentes barrios. Los Xochimilcas también tienen una participación muy importante, y que entonces toda esta participación indígena llevó finalmente a la caída de México Tenochtitlan. Después de eso, entonces, se le da al Marquesado del Valle, que ese es un nombramiento que al mismo tiempo que es de gran poder, porque esta es la zona que incluye el Marquesado del Valle, y la extensión que tiene esta zona de poder de Cortés, pues era más grande que toda España, lo que es hoy, ¿no? Pero pues, no por eso deja de ser como una nominación que no correspondía a ser el virrey que tuviera el poder continuo, ¿no? Sino más bien como un marquesado, nada más, pues. Entonces, desde ahí llama la atención el lugar político que Cortés se le maneja, porque, pues bueno, después de ser marquesado del Valle y disponer de todo esto, de ser un empresario, pues tenía muchos recursos, pero fue interesante que en los años que se fue a España no tenía dinero, ¿no? Porque allá el dinero lo tenía aquí, no allá. Y entonces también ahí son estas grandes contradicciones de la gente que tiene estas situaciones, ¿no? Ahí en México también él tuvo muchas esposas, tuvo muchas, principalmente 6, tuvo muchos hijos. Y les pongo nada más un poco como una representación, su primera esposa, Catalina de Juárez, que cuando llega a México muere, curiosamente muere unos meses después, en condiciones muy difíciles de saber. Se habla mucho de que él mismo la mató, no lo sabemos, ¿verdad? Pero un poco nada más para hablar de este personaje con esta vida que tuvo 6 esposas, la última por conveniencia, porque finalmente se unió con un linaje poderoso de España y le pudo dar otro lugar de poder. Pero también hay que decirlo que también él cuidó a todos sus hijos, tuvo una relación con todos sus hijos, también con Martín, que es el mestizo mexicano que simbólicamente representa, ¿no?, esa unión con los españoles. Después, en esos años, Cortés vive un juicio de residencia, ¿no?, que es lo que se hacía
pues rendición de cuentas para los que tienen poder. Y se le practicó desde 1526 y que nunca terminó hasta que murió, ¿no? Se le estuvo investigando y se le estuvo investigando para ver qué aspectos había habido de abuso de poder, de situaciones ilegales, y todo el tiempo estuvo bajo la tutela y la visión de los reyes, pues. Después muere finalmente Hernán Cortés en 1524 y sus restos se encuentran en el Hospital de Jesús aquí en México, muy cerca entre Pino Suárez y el Zócalo. Y vemos aquí el momento en el siglo XX donde se hace la exposición de sus restos, se logra como identificar y entonces ahí quedan sus restos, ¿no? Y ahí hay una pequeña reproducción de Manuel Tolsá del busto de Hernán Cortés, y es lo que llama la atención porque aquí en México tampoco tenemos esas representaciones, ¿no? De él. Ahora, bueno, ya viendo un poco los procesos históricos, nada más quería yo destacar así algunos aspectos que son importantes, porque nosotros como psicoanalistas sí es lo que podemos tratar de hacer, lo que nosotros hacemos, ¿no? En los aspectos psicosociales que nosotros hacemos hay que primero decir que el Homo sapiens, nosotros, todos los que hemos vivido como Homo sapiens en el planeta, pues tenemos un cerebro emocional. Ese cerebro emocional está constituido por reflejos básicos en nuestro sistema límbico que tienen una vida emocional. Ese Homo sapiens con una vida emocional, pues genera ya a nivel emergente en la vida psíquica procesos que muy bien describió Freud como los principios del placer y el dolor, y que nos guiamos mucho por el principio del placer y el dolor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los mecanismos de defensa con los cuales interactuamos como individuos, pues tienen que ver con ese malestar emocional que nos causa precisamente los diferentes conflictos que tenemos en la vida. Entonces, este cerebro que está funcionando en red, con los diferentes, digamos, individuos con los que interactuamos, generan procesos vinculares e intersubjetivos que nos dan entonces una forma de funcionar en los grupos y que además generan un inconsciente colectivo, ¿no? Ese cerebro emocional que funciona en redes, en procesos vinculares e intersubjetivos, forma procesos de inconsciente colectivo, procesos que se comparten en el grupo en el que estamos, tanto del momento como histórico socialmente. Y eso es un poco hacia donde vamos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con esta sociedad nuestra que tiene un proceso de un inconsciente colectivo? Y es un poco lo que queremos hablar, hablando respecto a los 500 años con Cortés. Entonces, el principio de placer y dolor es fundamental en la mitopoiesis de todas las culturas humanas, ¿no? Cada vez que las culturas surgen, se llevan procesos de mitopoiesis que frecuentemente están acompañadas de polarizaciones, ya sea de idealización, y que entonces esto lleva precisamente a gestar unas figuras de héroes, o sea, la devaluación, ¿no? Que precisamente lleva a formar villanos, y que Cortés es uno de esos casos, ¿no? Que se le habla desde un gran héroe, un gran conquistador, hasta un villano, ¿no? Por toda su maldad. Y digamos, esa divergencia en la mitopoiesis mexicana me parece que es muy importante porque es una de las figuras no analizadas, no entendidas por nosotros mismos, ¿no? Entonces, siguiendo con los aspectos psicosociales, la idea es que esta mitopoiesis forja finalmente una entidad grupal, religiosa y nacional, y nos da un sentido identitario, que es el que nosotros ahora como mexicanos tenemos, y que tenemos nuestras propias mitopoiesis, ¿no? Y ese fue un momento importante en todo el proceso histórico de formación de nuestra cultura, en donde venimos de culturas de gran riqueza cultural, como fueron la maya, la azteca y todas las demás, ¿no? Para no dejar ninguna fuera. Finalmente se encuentran en este momento con otra cultura que es precisamente la europea a través de los españoles, que además los españoles son muy mestizos, ¿no? Es una cultura muy mestiza, y se generan nuevamente aquí nuevas posibilidades de entender a México, pero con esa continuidad, donde incorporamos, digamos, estamos hablando español, ¿no? Incorporamos de forma muy importante en nuestra identidad los procesos de España, y nosotros hemos revisado esto históricamente de lo complejo que es, ¿no? En el proceso de la colonia, en el proceso precisamente de la reforma, del siglo XIX, el siglo XX, la revolución, pues se van gestando. Y uno de esos momentos, pues sí es la llegada y el encuentro de Hernán Cortés por todo lo que representa, ¿no? Y eso finalmente, en mi opinión, genera procesos del inconsciente colectivo en México muy importantes, que no los tenemos resueltos y creo que es importante trabajar en ellos,
y que son muy parecidos a toda América Latina, ¿no? No es casualidad que el comportamiento de América Latina en el mundo es muy parecido. Tenemos mucha similitud y creo que México, representando este encuentro tan importante, esa cultura tan rica que era la que estaba aquí con los aztecas, y en ese encuentro con España representa mucho de lo que pasa en toda América Latina. Hay ciertas variaciones con lo que pasa en Perú, con otra cultura muy fuerte, pero algo pasa que todo el macizo continental, por algo tenemos conductas muy similares, económicamente tenemos un desenvolvimiento muy similar, y creo que eso es necesario también entenderlo desde nuestro imaginario social, en función de esta llegada precisamente de Cortés, que representó el encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces, esta gestación gradual de la nación, con el encuentro de dos mundos, es un evento con una función fórica, ¿no? Y la función fórica es bueno, esa se usa mucho en ciencias, pero bueno, ya a nivel de propiamente psicoanálisis con CAES, se usa para hablar de ese personaje por el cual pasan todas las fuerzas energéticas libidinales del grupo al que tienen, del que pertenecen. Y ahí Cortés creo que precisamente representa mucho de todo eso, pues. Y nada más para terminar esta parte así introductoria, Hernán Cortés es el personaje que me parece que encarna una función fórica de ese momento, que va a determinar lo que pasó finalmente en nuestras culturas, pues. Bueno, muy bien, entonces abrimos el conversatorio. Bueno, yo quisiera felicitarte, Javier, porque nos has dado una visión histórica muy completa, ¿no? Muy completa, y que eso es muy importante porque a veces en la historia que traemos desde muy temprana edad, escolásticamente hablando, son cosas que quedan confundidas y ahora muy puntuales es muy importante, ¿no? Y es muy importante, bueno, porque tenemos que mirar la historia, la antropología, como decíamos cuando hablábamos de Moctezuma, con una nueva visión de la historia, arqueología, ciencias físicas, etcétera, ¿no? Con una nueva mirada. Y decíamos que Moctezuma no se dio en el aire así, ¿no? Era toda una tradición, y que analizando esa tradición, ya sea desde la parte genética y supervivencia del tipo darwiniano, era un personaje que suma guerrero hasta los huesos. ¿Por qué llega a esta situación de negociación o demás? Yo creo que llega por lo que ahora, si nosotros miramos a Cortés, la vamos a complementar, y es muy importante, porque Cortés, cuando llega por primera vez a Cozumel, ¿no? Y cuando llega a Tenochtitlan, no se dio así en el aire de, ya vino la conquista, andan por Veracruz, ya llegaron. No, señor. Eran veintitantos años de estancia de Cortés en las Américas, ¿no? Veintitantos años. Entonces, cuando llega acá, sí, ¿no? De 1492 a 1521 después, bueno, ya habían pasado lo que tú dijiste, casi la mitad de su vida en las Américas. Y entonces llega un Cortés muy transformado, en donde la primera intención que tiene es traer bisutería y cosas como para ir superviviendo, como un empresario, ¿no? Que tú decías, para ir teniendo. Bueno, y la parte que es muy importante desde el punto de vista del psicoanálisis es mirar estos personajes, mirar esta historia con, diríamos, ¿no? Sin filias ni fobias, ¿no? Es muy importante, porque tendríamos que entender que Cortés era hijo de su tiempo, ¿no? Y entonces él venía por el rescate del oro y bla, 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 y toda esta parte. Y aparte se movía en un contexto político local, con Diego de Velázquez muy particular, en donde mutuamente se decían que se traicionaban. Y en esta primera carta que le manda al rey, primera carta de relación, que está perdida por allá, lo que coinciden los historiadores es que allí él dice, pues yo soy muy bueno y Diego de Velázquez no es tan bueno como yo, una serie de cosas. Es importante la historia. Recordar que él estudió leyes, él estudió en España leyes, entonces tenía toda esta visión de que todo lo que pudiera redactar debería tener algo presente con consecuencia futura de tipo político. Entonces,
Las cartas de relación, de repente, si se leen, están bien estructuradas, etcétera, y resultan bastante fáciles de leer, no te aburren ni te cuestionas, claro, en español antiguo, pero está ahí. La primera y la sexta, perdidas, pero deducidas o reencontradas. Esto nos lleva a pensar que él era un hombre con una mentalidad legal, ¿no? Y que por otra parte se movía en un contexto político. Y aparte, él estaba tratando de hacer con España, con la corona, una alianza que nunca le fue totalmente correspondida. Claro, Carlos de España y Alemania tenían en ese momento un momento histórico muy importante. Estaba habiendo una separación de la Iglesia Católica con los luteranos reformistas, ¿no? Y tenía mucha chamba por allá, ¿no? Tenía que estar bien. Y porque en ese momento España tenía una presencia política y entonces, a pesar de que en la Nueva España, en América, había cosas políticamente muy importantes para un futuro y para la economía, también había muchos distractores de tipo político en Europa. Entonces, en este contexto es que ubica. Por eso es que cuando llega a la Villa Rica de la Veracruz, dice, a ver, legalmente a mí, pues yo me tengo que hacer algo. Y hace, hace un aspecto político legal, ¿no? Geopolítico, dijéramos hoy día, en donde él, al ser fundador de la Villa Rica de la Veracruz, sienta un precedente histórico legal, político y geopolítico, ¿no? Y luego viene ya todo lo que vamos viendo y va conociendo. ¿Qué es? ¿Por qué realmente este puñado de españoles que tenían lebreles y también tenían perros molosoides, ¿no? De esos que se usaban los romanos en la guerra, porque ahí hay unos dibujos que traen así como mastín napolitanos. Entonces era parte de su guerra. Y ahí en ese momento Cortés es un hombre de guerra, ¿no? Es un hombre de guerra. Y entonces de repente pudiéramos decirlo, oye, es que qué malo. Que no sé. Bueno, todo él estaba ya en una situación pensado en guerra. Cuando toma Tenochtitlan y cerca todo, menos una salida, tiene una situación estratégica de guerra, es decir, si nosotros cooptamos totalmente el agua, totalmente, pues van a aguantar a morir porque ya tenían ellos una percepción de que los guerreros aztecas no era de que yo aquí me rajo, era una parte metida por la religión, por su cosmogonía, por muchas cosas, era a morir, ¿no? Que fue lo que pasó con Cuauhtémoc, en fin, y deja una parte, de la parte norte de salida, como para que el sitio no explotara y no implosionara, sino que tuviera una fuga y debilitar cierta parte de él. O sea, si analizamos detalladamente lo que va haciendo Cortés, va haciendo las estrategias necesarias para sus objetivos, ¿no? Así de fácil, ¿no? Eso es muy importante. Cuando va a las cibueras y todo lo demás, entonces sospecha o dice, no hay indicadores, hay ciertos datos históricos comprobables, etcétera, en donde se supone que Cuauhtémoc, que en esta personalidad de que aquí estoy, pero no estoy, estoy contenido, pero no doblegado. Una situación, así era el pensamiento guerrero en los aztecas, ¿no? Entonces, esta parte lo llevó a pensar, pues, este tiene que morir, ¿no? O sea, este cuate tiene que morir, porque este cuate con una capacidad de liderazgo, Cuauhtémoc, puede tener problemas. Y no es ni bueno ni malo, es una estrategia de acuerdo a que tiene un conjunto de perspectivas y objetivos. Bueno, eso es importante porque la parte de polarizar, de que bueno, malo, demonio santo, etcétera, nos lleva a una gran cantidad de confusiones que destruyen una serie de procesos históricos reales que, como tú dijiste, Javier, van a repercutir en introyectarse en el inconsciente colectivo y finalmente en la repercusión de autoestima de la identidad americana, latinoamericana, que es lo que tú has dicho que se ha venido dando. Y aparte, esto que tú mencionas aquí en relación a cómo se va generando estos procesos históricos y cómo una función fórica en el inconsciente colectivo también genera una autoestima colectiva,
¿no? De nación, una autoestima. Eso también es muy importante retomarlo y desglosarlo. ¿Cómo es que se da esta transubjetividad entre ellos? ¿Cómo es que se construye toda esta posibilidad? ¿Cómo es que el mito constituye también una válvula para el dolor y la reivindicación, el mito, ¿no? Todo esto está allí, que no lo podemos despedazar y mirar por cachitos. Ah, esto estuvo bueno, esto estuvo mal. No, así fue la historia, así se tiene que ver, y cada hombre está puesto, él y sus circunstancias. Bueno, yo quisiera dejar aquí, pero bueno, a ver. Pues como han mencionado ya, nuestro trabajo consiste en hablar, entender a ese personaje, Hernando Cortés Pizarro, como hombre y como personaje. Como personaje, pues, ha sido creado desde en vida por los historiadores, sus acompañantes, los narradores, él mismo, que describió sus experiencias en las cartas a Carlos V. Y pues allí se ve cómo se desarrolla el personaje creado y visto por sus contemporáneos y después por todos sus simpatizantes y detractores. Es un personaje creado como todos los personajes influidos por la distorsión paratáxica que menciona Sullivan. No se puede hablar de alguien químicamente puro, sino que se habla desde la emoción, y esa emoción puede ser simpatía o antipatía, admiración, rechazo u odio. Hernando Cortés Pizarro nació, como han dicho, en Medellín, una pequeña población de Extremadura, España, en 1485, en la época en que los reyes católicos batallaban con todo lo que tenían para obtener la reconquista de todos los reinos cristianos y expulsar a los árabes y a los judíos que habían contribuido a crear la cultura y las ciudades de los reinos de aquella época. ¿Por qué menciono esto? Porque había en el espíritu colectivo esa identificación con el expansionismo imperialista de los reyes católicos. Y a su triunfo, cuando logran la conquista de Granada, pues el triunfo en todo, el sentimiento de triunfo en toda la península era pues una gran algarabía, alegría y sentimientos de que el mundo podía ser comido a puños, como se dice popularmente. En ese ambiente creció Hernando Cortés. Desde siempre fue un rebelde ante sus padres modestos, gente decente, procedente de familias de cristianos viejos, que estaban preocupados por el futuro del muchacho, del adolescente. Por eso lo enviaron a estudiar nada menos que a la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa de la época, en aquel mundo, todavía medieval. Por lo tanto, Cortés tenía una formación medieval y una ambición renacentista, influido por el espíritu maquiavélico de expansión, de dominio y de ruptura
de las limitaciones moralistas, lo que es el maquiavelismo. Esto es lo que se encuentra en la mentalidad del joven adolescente que decide también dejar de estudiar. Le quedaba pequeño ese ámbito de la universidad y la carrera de abogado. Tenía ambiciones mucho más amplias y una ambición y visión del mundo entero. Tenía energía suficiente para ir siempre más allá. Y era pues un joven, un adolescente vivo, activo, divertido, seductor, convincente, mujeriego. Cuenta Pereira, Carlos Pereira, uno de los biógrafos más connotados y que lo introduce la simpatía y sostiene la simpatía del personaje en México. Él relata una anécdota siendo o dejando de ser estudiante y dedicándose, como todo joven adolescente, a la vagancia, a la diversión y a la conquista de jovencitas y mujeres, no solamente disponibles, jóvenes, casaderas, sino cualquier mujer, y vestido con su indumentaria tipo militar y su escudo, decide intentar seducir a una mujer casada, pero tenía que trepar una barda que no estaba muy bien cimentada y con esa indumentaria pesada intenta subirle, se monta, pero la barda se cae y él es pues víctima de esa caída. Le caen los adobes, todo lo que contiene una construcción precaria. Y no solo eso, sino que el marido sale con un palo y con la espada y le da una tunda que no la terminó de contar el joven Hernando Cortés. Ese era el joven Hernando Cortés. ¿Qué voy a hacer? Duró semanas en cama porque además tuvo fiebres. Después de la paliza, pues tuvo que mejorar de los golpes, del dolor muscular y óseo que le habían quedado, y desarrolló, no sé cómo le llaman, fiebres cuartanas. Olvidé a qué se refiere médicamente ese término, pero eso describen que tuvo fiebres cuartanas. Por lo tanto, no pudo cumplir con el viaje que tenía con un familiar, Oviedo, que ya iba a las Américas en una embarcación. Él ya estaba anotado, ya tenía su pasaje y ya tenía sus maletas hechas para irse, pero no pudo se estaba recuperando de esa aventura. Pero sí, pues todavía tenía la posibilidad de embarcarse como militar a Italia con el gran capitán Fernández, el gran capitán de Carlos V, que iba a defender los reinos de Carlos V en Italia. Bien, iba para allá, pero pues se regresó de Valencia. Dijo, no, que voy a pelear ahí y no voy a obtener gran cosa. Mejor insisto en irme al Nuevo Mundo. Se apuntó de nuevo a una expedición. Los padres le aportaron para completar y finalmente viajó, como nos dijo Javier, a Santo Domingo, al mando de Diego Colón, el segundo almirante, esclavista, todopoderoso en la isla, y gobernaba todas las Antillas. Mandó a Velázquez a gobernar Cuba y con él se fue Cortés. El joven preparado, agudo, inteligente, buen escritor y escribano, era bueno para redactar
y conocía de derecho, entonces lo necesitaban. Y esa habilidad pues lo condujo a ser necesario tanto para Colón como para Velázquez. Pero se rebeló contra Velázquez, como lo sabemos. Y con su habilidad llegó a Cozumel, bordeó, encontró a los españoles abandonados allí años antes, habló con ellos, preguntó por sus experiencias sobre ese mundo, lo orientaron y rodeó la península creyendo que era una isla. Estaban convencidos que Yucatán era una isla como Cozumel. La rodeó y llegó a Tabasco, y en Centla pues tuvo una enorme confrontación con los indígenas, que no eran nada amables. Hicieron una verdadera confrontación, una matanza de caballos, de indios zaínos de Cuba y de negros, y de algunos españoles y caballos. Entonces vieron que eran mortales y no se amedrantaron ante ellos, esos indios de Tabasco. Pero negociaron y finalmente acordaron darles alojamiento y regalarles 20 doncellas, entre ellas a la más bonita e inteligente, a la que llamaron Malitzin, y ellos al bautizarla Marina. En fin, este fue, digamos, un deambular de el hombre Hernán Cortés. El personaje llega desde Cintla o Centla, Tabasco, hasta Tenochtitlan, y ya es el personaje. Ya es cuando llega a fundar la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento bien establecido con sus conocimientos de derecho, bien establecido, escrito y enviado a Velázquez y al rey como he construido una ciudad, es un ayuntamiento y el ayuntamiento me ha nombrado capitán. Por lo tanto, en esta tierra soy autónomo y no tengo que obedecer a Velázquez ni a Colón, solamente a su majestad, el emperador del gran imperio romano germánico, Carlos V. Esa habilidad, esa audacia y esa determinación la tiene el hombre que ya se va convirtiendo en el brillante personaje. Pero es el hombre pues capaz de seducir con todas sus habilidades, de convencer a través de la palabra, del derecho o de la fuerza cuando es necesario. Bien, dejo aquí esta a manera de introducción de mi visión de este hombre renacentista y medieval. Muy bien, pues realmente estamos ante un personaje complejo. Hay muchos ángulos por donde se pueda ver a Hernán Cortés. No es solamente como en nuestros libros de historia de primaria, ¿no? Sino que realmente es un personaje muy interesante, creo yo. Tenemos a este, poco se conoce de su niñez y su adolescencia, ¿no? Ustedes lo han mencionado. Ahí ya se veía su rebeldía. Me daba risa pensar que los papás, el papá era un hidalgo, ¿sí? Tenía ahí cierta influencia dentro de la nobleza, que después va a ser muy importante.
pero un hombre así como decente, como católico, pues desesperado por su hijo, hace lo que muchos padres ahora, ¿no? Mandémoslo a la escuela militar para ver si ahí lo, 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 lo educan, porque ya no pudimos nosotros. Y es como llega, como ustedes dicen, a, a Cuba, a Santo Domingo, y ahí hace... eh, Restal dice que no hizo nada, ¿no? En esa época, pero realmente yo creo que ahí hizo mucho porque hizo una fortuna, ¿sí? ¿Cómo le haría? Pues con astucia, con trabajo, con dedicación, hizo una fortuna que es la que después le va a servir para llegar por sus propios medios a comprar barcos, contratar españoles, navegantes, constructores de bergantines, va a comprar comida, o sea, un gran capital que se necesitaba para hacer un viaje costeado por él mismo. Entonces él sentía que era ese gran empresario, ¿no? Esa es otra cara de Hernán Cortés. Este hombre astuto que de pronto se vuelve un gran empresario. Él es un hombre medieval, como decíamos, y quiere, como todo hombre medieval, en nombre de su rey, ¿sí? Que si vemos estaba primero los reyes católicos, después Juana la Loca Felipe el Hermoso, después Carlos V, o sea, toda esta serie de reyes medievales, conquistadores, y él en nombre de esa corona, pues quería conquistar tierras para la corona, ¿no? Y quería reconocimiento. Entonces también está el Hernán Cortés conquistador, el Hernán Cortés al servicio de su rey, ¿sí? Tristemente, pues el rey nunca lo reconoce como Hernán Cortés hubiera querido. Esta es una faceta muy triste de la historia, ¿no? Y está el Hernán Cortés, después la veremos, y está Hernán Cortés, pues el conquistador de mujeres, que tuvo 6 esposas, que tuvo un hijo con la Malinche, que tuvo otros hijos naturales, que tuvo hijos legítimos, le encantaba repetir nombres de esposas y de hijos, Catalinas, Leonores, Martín Cortés, Luis, o sea, era un hombre de familia también, ¿no? Pero en este sentido de no abandonaba a sus hijos, no abandonaba a sus hijas, nada más como dato en el testamento, que lo hace muy conscientemente de que ya va a morir, deja dotes para sus hijas. Sí, entonces para protegerlas, para no dejarlas desamparadas porque sentía una gran obligación, ¿no? Era también la usanza de la época. En aquella época, una mujer sin dote, una mujer sin marido, pues era una mujer que no sobrevivía, ¿no? Entonces, para ayudarlas a sobrevivir, les daba una dote en la que podían o meterse a un convento o casarse por la dote, ¿no? Entonces también era un padre protector, ¿no? Era un hombre que con una energía inmensa que no le importaba ir a las higueras, que fue un verdadero esfuerzo sobrehumano, ¿no? De ir por la selva, en medio de la selva, por donde seguramente nadie había pasado, sin agua, sin comida, y a ver qué encontraban, ¿no? Y pues ir rumbo a Honduras también a conquistar y a tratar de hacer negocio, ¿no? Está el Hernán Cortés
empresario que al darse cuenta de que en estas tierras se negociar, la moneda era el cacao, inmediatamente al día 2 mandó sembrar árboles de cacao, ¿no? Como para él generar su propia moneda de cambio, ¿no? Entonces, vamos, o sea, es un personaje verdaderamente apasionante, creo yo, lleno de facetas. Y bueno, personajes de esta fortaleza, pues van a generar mitos, ¿sí? Yo creo que inevitablemente van a pasar a la historia en forma de mitos, y esos mitos, yo siento que mucho él colaboró con la información que él dio para que después se elaborara un mito sobre él, ¿no? Y bueno, pues la propia comunidad que le rodeaba y la propia historia y el después, pues ya generaron los mitos que nosotros conocemos, que creo que empobrecen al verdadero personaje, ¿no? Al verdadero hombre de esta historia, ¿no? Y luego tenemos al Hernán Cortés renacentista, ¿no? Cómo pasa del medievo al renacimiento, pero para mí, y creo que soy un poco exagerada, déjenme decirlo, pero para mí la llegada de Hernán Cortés en pleno medievo a estas tierras y esta cuestión de que tenían estos españoles de sacaban oro de las minas, sacaban plata, sacaban cobre, lo fundían, lo hacían lingote, ¿sí? Y lo mandaban a España, quedándose Hernán Cortés con una parte, ¿sí? El quinto, que le llamaban, ¿no? Lo apartaba para él y pagaba muy poco a sus soldados, ¿no? Esto generó, pues, grandes enemistades, porque obviamente los soldados que a sangre y fuego se peleaban por conquistar estas tierras, pues que creían merecer más, ¿no? Por otra parte, Hernán Cortés también creía merecer más, pero mandaba oro y muchísimas riquezas de todo tipo. Una vez mandó pedir un barco lleno de especias porque eran en las Américas, la Nueva España, mejor dicho, tierras muy propicias para cultivar especies, y entonces aquí se cultivaban las especies y regresaban para allá barcos llenos de especies, ¿no? Que pues costaban millonadas, ¿no? Entonces, de que al reino le llegaba mucho y les llegaba muy poco, muy poco, ¿no? Entonces, él se hizo muy rico, pero aquí en Nueva España, ¿sí? Porque aquí se recibía rentas, tenía locales, comerciaba, les digo que tenía sembradíos de cacao, ¿cómo se llama esto? De uva, de viñedos, donde hacía vino y se vendía vino y se exportaba vino a España, pero no se pagaba el impuesto, pero estaban enojados, o sea, complejidad y todas esas riquezas que mandó para que vamos, ¿no? Sino todos los españoles aquí, todas esas riquezas trajeron como consecuencia el Renacimiento, ¿no? Ahí es donde digo que quizá yo sea un poco exagerada, pero yo tengo esa visión, ¿no? De que gracias a esta intervención, gracias a esta conquista, es que es posible el desarrollo de Europa hacia eso que después será nombrado el Renacimiento, con toda esa riqueza, pero porque pues para todo se necesita dinero y pues el dinero surgió de aquí, ¿no? También los piratas fueron muy ricos, no sé
de qué países, quizá de muchos países provengan los barcos pirata. También robaron mucho, también llevaron a sus respectivos países muchísimas riquezas. Entonces, Europa era una enorme riqueza y no sé si se pudiera decir, pero solo lo digo de manera eh, pues metafórica, ¿no? Las bolsas de Europa estaban totalmente sobrepasadas de dinero, ¿no? Entonces, España salió de sus deudas, tenía deudas con todos los países porque pues hacía la guerra aquí y allá y allá, salió de sus deudas, tuvo un superávit, en fin, o sea, esto también, ¿no? Está en Hernán Cortés. Y está el Hernán Cortés del final, ¿no? Que es un Hernán Cortés muy triste, ¿sí? Un Hernán Cortés que tuvo la oportunidad de nombrarse rey de Nueva España por influencia de sus compañeros. Le decían, nómbrate rey, nosotros te apoyamos, y él no quiso. No entendemos por qué, lo tenía todo, ¿no? Pero siempre respetó a Carlos V, que fue su último emperador, siempre lo respetó, y entonces vemos a un Cortés del final, un hombre triste, haciendo años, sin exagerar. Juan Miralles dice que durante años hizo antesala para tratar de ver al rey, y simplemente no lo recibía por considerar su asunto poco importante. Él quería reconocimiento político, él quería que le dieran su lugar en estas tierras por haber sido el conquistador, por haber traído tierras a España, y nunca lo logró. Luego él decía, bueno, páguenme aparte de lo que invertí en tal detalle pequeño. Nunca se lo pagaron. Todavía en su testamento lo manda a cobrar y nunca se lo pagan, ¿sí? Entonces él muere de enfermedad gastrointestinal, a saber qué era eso, ¿verdad? Con tantos bichos que seguramente había por ahí. Y bueno, después su cadáver pasa por infinidad de batallas y demás hasta que finalmente queda en el Hospital de Jesús, pero escondido, porque entonces tenía tantos enemigos que lo querían como desenterrar y tirar sus restos por todo el mundo, ¿no? Entonces lo esconden y lo preservan, y ahora parece que al fin está muy tranquilo, ¿verdad? Está este busto ahí. Pero él está, decía yo, ya para terminar, el Hernán Cortés triste, el Hernán Cortés, el antesala, el Hernán Cortés que como hombre de 63 años estaba muy avejentado, muy acabado, muy enfermo, el brazo semiparalizado, 2 dedos inutilizados, enflaquecido, contaba historias a quien las historias de la conquista a quien lo quisieran oír, ¿no? En la antesala de un rey que nunca lo quiso recibir. Fue la esposa de Carlos V, Isabel de Portugal, que se unieron por la conveniencia de unir los dos reinos. Ella fue la que le obsequió el marquesado del Valle de Oaxaca, ¿sí? Y el de ser, el refrendar su título de capitán general, ¿no? Que era un título militar, pero él no le bastaba, ¿no? Entonces, pues todos los españoles de aquella época quedan así, ¿no? Muchos murieron ahogados, otros en peleas, otros en accidentes, en fin, eran situaciones muy tristes, ¿no? Y los pocos sobrevivientes, a ver que no había apoyo de la corona, pues se dedican a abrir panaderías, tiendas, telas, en fin,
buscan cómo sobrevivir en este nuevo mundo porque ya no quieren regresar allá, ¿no? Donde ya no tienen cabida, en aquella España renacentista, bueno, que empieza a despegar hacia el Renacimiento. Y pues es una historia triste, ¿no? No es una historia de final feliz para este, especialmente el personaje que vemos hoy, que es Hernán Cortés, ¿no? No es una historia feliz de ese conquistador mujeriego y andariego por el mundo montado a caballo. No es así, ¿no? Es un humano muy complejo, con un muy triste final, ¿no? Entonces, pues hasta aquí lo dejo y bueno, realmente apasionante el tema. Creo que en una de las cartas que le manda al rey, le dice que le he dado o conseguido más bienes que los que usted tuvo por herencia, ¿no? Te manda a decir. Y por otro lado, esto era real, ¿no? Y por otro lado, esta parte que tú dices, Carmen, del quinto real, siempre lo respetó, era una de las características. Ahora, la parte que viene a empañar su imagen, yo creo, era la rivalidad con Diego de Velázquez, ¿no? Era la rivalidad. En donde lo acusa de traición y él dice que en la primera carta al rey le manda a decir, oigan, no le crea tanto a Diego de Velázquez, ¿no? Él es bueno, pero yo también y yo soy mejor, ¿no? Esta parte de ahí. Y entonces esto viene a revivir esta parte de la necesidad de la mirada del padre que nunca tuvo, ¿no? Y luego cuando él tuvo, porque era un hombre, todo lo que hizo, yo decía, fue una estratega geopolítico muy importante, ¿no? El hecho de que dice, bueno, aquí la Villa Rica, el municipio legalmente constituido, etcétera, primero de América. ¿Por qué? Porque tenía conocimientos y tiene una sagacidad política, ¿no? Esa parte era inevitable. ¿Por qué lo que nos puso Javier claramente? ¿Por qué un puñado de españoles lograron? Primero porque dijo, a ver, ¿no? ¿Quiénes son los oprimidos? ¿No? ¿Y quién es el opresor? Pues fue a hacer alianzas. Ahí es una situación de negociación política que tuvo que hacer, ¿no? Y la parte que describen en relación a su personalidad, sí que era inteligente y todo, pero que también tiene una parte colérica, ¿no? Así. Y yo creo que toda la gente que vive en un tiempo determinado, en un tiempo de lucha y de conquista, y aparte no había que apachurras un botón y se mueren allá, era cuerpo a cuerpo, cara a cara, tenía que tener un carácter así definitivo, ¿no? Absoluto. Entonces, sí creo que haciendo un análisis de libros, de cartas, de registros históricos, etcétera, se puede llegar a darle una nueva dimensión a, a, a casi toda la historia de la conquista, ¿no? En esta parte del término de conquista, conquista espera, mira, así como conquista tampoco, ¿no? Y la imagen que se tiene, al menos yo, es que había sido un momentito entre que llegaron a Veracruz los primeros españoles que llegaron acá, y no es cierto, ¿no? Tuvo un proceso histórico del cual no se nos puso en primer plano por alguna situación histórica, y yo creo que todo lo históricamente relatado, ¿no? Pues la historia oficial tuvo que ver con rivalidades, celos y economía política de ese lado, ¿no? Y lo que tú decías, Carmen, fíjate que no lo había pensado, pero es muy interesante. Donde hay lana, acuérdense de los Medici, el arte crece. ¿Por qué? Pues porque hay dinero para inversión en arte, ¿no? Entonces, por un lado está la necesidad humana de pintar, escribir, esculpir, ¿no? Pero la lana. Entonces, cuando hay dinero, le hace Florencia, pues florece lo que tiene que florecer porque hay dinero. Entonces, esta parte que tú dices, cuando hay una derrama económica en donde se vuelve excedentes, quizá una inversión hacia la cultura, ¿no? Y de allí, ¿cuánto, habría que pensarlo, geopolítica y económicamente influyó
para un cambio histórico trascendental. Bueno, y la parte de cómo la guerra, la política y la economía florecen es un economista que reconoce que cuando heredan Brasil, que dice, una vez se va a partir, ¿no? La línea famosa esta que el Papa divide unas tierras para España y otras para Portugal. A Portugal le toca a Brasil. Y entonces dice, sí, bueno, y ahora, ¿con qué mano de obra vamos a sacar nuestras riquezas? Y dicen que la economía solamente pudo ser enfrentada y explotada a través de la mano esclavista de los negros. Lo dicen y lo reconocen. Bueno, entonces van estas partes que pueden ser criticables o no, pero son momentos históricos. Y entonces yo creo que Hernán Cortés fue un hombre de su tiempo, enfrentando la política, la grilla, la lucha, codo a codo, pues con sus circunstancias, ¿no? Bueno, ya está ahí. Pero fue objeto de rivalidades y envidias, porque era un hombre brillante, con un talento para convencer, para expresarse y para imponer sus ideas, para ampliarse. Desde los años 20, 30 de la dominación de la Gran Tenochtitlan, en España tenía muchos enemigos, adversarios que conspiraban ante Carlos V para restarle poder a Hernando Cortés. Inclusive inflaron a otro militar, a otro soldado, otro capitán, que fue el conquistador y constructor de otro reino dentro de la Nueva España, el reino de la Nueva Galicia, que se llamó después, porque él le puso el ambicioso nombre de Provincia del Espíritu Santo de la Mayor España. Es decir, ya con ese título y esa actitud estaba desafiando y confrontándose al capitán general Hernando Cortés y estaba respaldado desde España. Por lo tanto, había una división, una confrontación para restarle poder. Solo querían que enviara oro y riquezas, como han señalado, pero no querían darle más poder, como dijo Carmen. Ya lo tenía y tenía prestigio, Hernando Cortés. Sin embargo, Nuño de Guzmán se oponía y le puso enfrente ese otro reino de la Nueva Galicia, que incluía lo que ahora es Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, para restarle poder a el centro, a la Ciudad de México. Se llamó ya entonces, ya no Tenochtitlan, sino Ciudad de México. Sin embargo, la primera gran rebelión indígena fue en ese reino de la Nueva Galicia. Fueron unas masacres contra los dueños de tierras, los encargados de los cultivos, de las minas y de los esclavos negros e indígenas. Se rebelaron, mataron a muchos, mataron frailes en forma cruel, los indígenas, que no pertenecían a un solo grupo y etnia, sino que era una red de poblaciones de distintas lenguas, desde los coras, huicholes, hasta los cascanes, cocas y otras variantes de hablas nahuas. Esos se opusieron a los españoles, se rebelaron y le dieron problemas al primer virrey virrey de la Nueva España, a don Antonio de Mendoza. En fin, pero hasta ahí llegó el crecimiento de la oposición, de la envidia y el odio que se tenía dentro mismo de la Nueva España y de la metrópoli a Hernando Cortés. Bien,
lo dejo aquí. Ahora, fíjate que yo quería un poco hablar del psiquismo de Hernán Cortés. Y en otros conversatorios ya hemos hablado acerca pues, de esta postura en psicoanálisis, ¿no? Por una parte se puede ser muy ortodoxo y decir, yo como psicoanalista solamente voy a poder analizar al paciente que me encuentro en mi consultorio. Y es cierto, ¿no? Si no tengo un paciente conmigo en análisis, no puedo hacer un psicoanálisis pues, precisamente, digamos, muy personalizado, con el conocimiento de la persona, con una situación de un contrato de trabajo para el conocimiento de sí mismo. Y luego hacer psicoanálisis de personajes biográficos, de personajes en las películas, a veces puede parecer agresivo, puede parecer desjuiciado, pero si tomamos en consideración los aspectos historiográficos, donde la historia jamás termina de escribirse, la historia se ha convertido afortunadamente en una ciencia viva, en donde no hay un documento que nos diga todo, sino simplemente hay una continua reinterpretación a manera de ciclo continuo para tener cada vez mejores propuestas de conocimiento. Pues con más razón, psicoanalíticamente nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos propuestas continuas en un mismo paciente, de tal forma que nunca termina, siempre hay un proceso cíclico de reinstalación, recuperación, crecimiento que nunca termina, ¿no? Entonces, con esta mentalidad, pues sí podemos hacer algunos acercamientos al personaje. Y yo, curiosamente, congruentemente con lo que hablaba al principio, más que hacer un acercamiento psicoanalítico al personaje, yo quisiera hacerlo desde esta perspectiva que nosotros manejamos mucho, que es el psicoanálisis como una práctica donde podemos ver los procesos intersubjetivos que se dan en los individuos y que generan procesos psicosociales, ¿no? Entonces, yo desde ahí quisiera hacer un comentario y luego hablar un poco, a lo mejor, terminando con algo que decía José Luis Martínez del psiquismo de Hernán Cortés. Primero decir que hay personajes como Hernán Cortés, todo el mundo los conoce. Son personajes que marcaron un hito en el momento de la historia, porque eso atañe a todo el mundo, el encuentro de dos mundos, ¿no? Pero al mismo tiempo podríamos decir que a lo mejor si nace 20 años antes o 50 años antes o 20 años después, a lo mejor nadie lo conocería, ¿no? Como Messi, por ejemplo. Messi todo el mundo lo conoce hoy, porque es el futbolista del momento, ¿no? Y todo el mundo lo conoce porque el fútbol se ha convertido en el lugar de referencia de los héroes. Y en ese sentido todo el mundo conoce a Messi, pero si Messi hubiera nacido 30 años antes, muy probablemente nadie lo conocería, y muy probablemente a lo mejor ni se dedicaría al fútbol, ¿no? Pero bueno, nadie lo conocería como lo conocemos ahora por lo que representa el fútbol. Y este juego que estoy haciendo tiene que ver con que Hernán Cortés, con su característica muy personal, su forma de ser y las condiciones históricas que le tocaron vivir, nos lleva a que en determinados momentos cierto personaje por sus características engrana en un marco histórico social en donde finalmente emerge lo que es la persona de Hernán Cortés y ahora es personaje global de la historia. Y aquí yo quiero hacer una referencia precisamente a lo que decía Leibniz acerca del mejor de los mundos posibles. Y el filósofo, donde él cuando habla del mejor de los mundos posibles, pues precisamente pone la atención a que el mundo va a pasar lo mejor que puede pasar. Siempre se ha usado el paso de Julio César en el Rubicón para decir, ese momento de tomar de la decisión cambió la historia del mundo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un caso muy claro. El momento en que Cortés decide hacerse el capitán del ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz como primer ayuntamiento de esta zona, en ese momento es exactamente como el paso del Rubicón, donde él, en el momento de tensión, donde todavía era sujeto de la presión de Velázquez e indirectamente de la colonia, él decide dar un paso. Y ese paso que decide hacer cambia la historia. Y ahí a lo mejor por eso, en el psiquismo individual y social, Cortés con su psiquismo, es un momento donde emerge una parte suya que ya no podía ser diferente. Toda esta descripción que nos hizo Alfredo de su infancia como un hombre inquieto, un muchacho inquieto y luego un joven inquieto, y que lo demostró en toda su vida, ahí se ve que ese grado de inquietud del momento histórico se da en el momento preciso
donde cambia la historia y no se convierte en un capitán, digamos, obediente de Velázquez, que a lo mejor ya nadie conoceríamos ahorita, pues, sino ahí da el paso y se convierte en un personaje de la historia, pero también porque la historia estaba en ese momento por todas las coincidencias que se estaban dando para que un personaje como Cortés surgiera, ¿no? Quiero leer un fragmento nada más de José Luis Martínez. Este libro yo lo recomiendo muchísimo, pero un fragmento donde creo que podemos ver cómo ese psiquismo emergente de un individuo que se está inventando, cómo en ese momento brinca, ¿no? Y finalmente habla precisamente de Cortés en ese momento donde está decidiendo dejar de estar atrás de Velázquez. Y dice, Cortés parece transformarse de golpe en un guerrero y estadista excepcional. Estaba formado por un conjunto de cualidades, aptitudes y monstruosidades. Calculada, audacia y valentía, resistencia física, necesidad compulsiva de acción, comprensión y utilización de los reportes psicológicos y los móviles del enemigo. Evaluación de las circunstancias de cada situación y decisiones rápidas ante ellas, dominio de los hombres con una mezcla de severidad, tolerancia y objetividad, aceptación impávida del crimen y la crueldad por razones políticas y tácticas, ausencia de escrúpulos morales y de propensiones sentimentales, sobriedad en el comer y en el beber, avidez erótica puramente animal, sin pasión, gusto por la pulcritud personal y el trato señorial, curiosidad y amor por la tierra conquistada y su pueblo, con lo que acaba por identificarse, intensa religiosidad y fidelidad a su rey, nunca ofuscadoras, capacidad de organización, de legislación y de reglamentación, y ambición de poder y de fama más fuertes que el afán de riqueza. Me parece que aquí describe muy bien el psiquismo de Cortés en ese momento que emerge, en ese momento que decide cruzar el Rubicón, en ese momento que decide hacer lo que tenía que hacer y cambia la historia. Y entonces tenemos la mejor historia posible. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en la mejor historia posible? Porque hace rato hacía yo toda la correlación que tenía que ver con que ya estaba preparada Mesoamérica también para hacer ese movimiento en contra de los aztecas. Y él como función fórica, y en base a su psiquismo y en base a lo que está viviendo él, de su origen, de dónde viene, toma una decisión donde el grupo lo sigue y finalmente irrumpe dentro del continente para generar un proceso que finalmente pues es el que estamos hablando y que cambió la vida de América Latina, pero que se da en función de muchas condiciones que se van dando, y ahí sí donde creo que tenemos nosotros la posibilidad de hacer una reflexión acerca de los procesos identitarios, individuales y grupales, históricos, estatales, también el imaginario colectivo, donde todos esos procesos continuamente generándose y que pesa mucho entre esos procesos de identidad, lo que es racial y lo que es el lenguaje. Creo que ahí tenemos elementos que marcan claramente los procesos de identidad del individuo actual, del mexicano actual, del latinoamericano actual, que está conflictuado con su historia, y que entonces esta llegada de un hombre racialmente diferente, que además hay que decirlo, los españoles son muy mestizos, ¿no? Si los vemos en los europeos son muy mestizos, y si los vemos aquí en México se juntan con nuestras características y racialmente forma un mestizaje mexicano muy particular, con un lenguaje que es el mexicano, y eso ya genera la necesidad de reacomodar factores que son de mucho peso en el proceso identitario, individual y social, y que ahorita son mecanismos que están presentes en los procesos negativos que no podemos acabar de resolver en este momento presente, ¿no? Y creo que esa perspectiva de comprensión dinámica de procesos que se van dando también nos ayuda a ver una continuidad en donde tenía que haber pasado lo que tenía que haber pasado, como dice Leibniz. Y si eso tuvo que haber pasado, también nos ayuda a hacer una reflexión sobre un tema que creo que nosotros haremos algún conversatorio algún día, que es la condición humana, que es un tema muy extenso para hablar, pero que lo quiero poner ahorita, porque entonces ya nos permite ver a Cortés como lo que es un humano con sus características, que por lo que llegó a ser en ese momento hizo lo que tenía que haber hecho, pero en el sentido de que fue lo mejor que pudo haber hecho si tomamos en cuenta, no de forma anacrónica, que es un hombre medieval con inicios renacentistas. En ese momento hacer lo que estaba haciendo, pues no es nada extraño. A lo mejor hoy por hoy hay mejor control de los movimientos militares,
Pero a pesar de eso, a pesar de que hoy por hoy no se vanagloria tanto a alguien que invade, pues seguimos viendo hoy por hoy lo que está pasando en Ucrania, que tenemos ahí líderes políticos que siguen haciendo lo mismo. Y voy entonces a la condición humana para entonces ya no hacer una banalización de la persona de Hernán Cortés, pues como en algún momento Diego Rivera hizo varias propuestas, pero que lo hacía como casi como un Quasimodo, alguien mal logrado, ¿no? Y ahí sobre todo para conciliar esta inclusión de Cortés con la España en la formación de nuestro México, ¿no? Y generar precisamente como esta perspectiva de comprensión incluyente que nos permita generar una identificación con ese personaje que emergió en ese momento, hizo lo que tenía que haber hecho y que fue lo que finalmente pasó. Y que además en esto, creo que también el historiador Navarrete se ha encargado mucho de hablar, pues de que a final de cuentas era un movimiento que se iba a dar, ¿no? Con o sin Cortés, pues. Y que al hacer esta consideración, pues nos permite como visualizar que son cosas que finalmente pasan y pasa lo mejor que puede pasar, porque entonces ya no estamos peleados con una idealización de lo que tendría que haber sido lo mejor, sino que tenemos elementos en el análisis de la población actual mexicana para comprender nuestros orígenes y comprender precisamente lo que nos pasa. Y en condición humana, entonces, hizo lo que tenía que haber hecho, lo que podía haber hecho, y en ese sentido, las cosas se fueron gestando, engranando, y son una serie de coincidencias. O sea, por eso es una historia que llama tanto la atención. La posibilidad de que pasara lo que pasó era bajísima, pero pasó. Y entonces, como pasó, por eso llama la atención, pero al final de cuentas, en los procesos, ahora sí ya viéndonos a la epistemología del psiquismo individual, el psiquismo a nivel social, pasa lo que tiene que pasar y hay gentes que se colocan en ese lugar histórico y hacen lo que tienen que hacer porque también en nuestra limitación no podemos hacer mucho más, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos empezar a ver de una manera no anacrónica, histórico-social, una comprensión como integradora. Bueno. Bueno, yo quisiera cerrar diciendo que para mí la experiencia en este momento es, yo tenía una información, ¿no? Medio actualizada, pero la manera que se plantea aquí en este momento, en este conversatorio, es un planteamiento novedoso, íntegro, cruzado por todo lo que hemos dicho, una serie de ideas, de teorías, que finalmente son enriquecedores y que verlo como lo estamos viendo, como lo propone Javier, todo lo que dice, es muy importante, porque va a crear una nueva autoimagen, un nuevo autoconcepto latinoamericano. Suena como descabellado, sin embargo, yo creo que sí se da y sí es necesario y que por eso es muy importante lo que hacemos. Eso pienso. Y entender a los personajes, como dice Javier, en su condición humana. No se puede rebasar los límites del ser humano. Se intenta tal vez. Y es cuando se muestran las cualidades sobresalientes de los sujetos individuales. Pero, pues, existen elementos como por ejemplo la ética, incluso la moral, a través de las cuales se analizan las actividades, los logros de los personajes. Por eso es que no se logra constituir ningún personaje perfecto. Se idealiza y se denigra. Se admira o se odia. Pero, pues, la objetividad es, o puede tener como base, rescatar la condición humana y entender que los excesos, las crueldades, las ambiciones, la inmoralidad están dentro del sujeto
y hay cierta permisividad social de las circunstancias, lo que hace que el sujeto pueda actuar. Estoy pensando en la matanza de Cholula, que pudo haberse evitado. Sin embargo, Cortés creyó lo que le decían los tlaxcaltecas. Estos de Cholula se van a rebelar y están tramando organizarse para dar un golpe y acabar contigo, capitán, y con nosotros, los tlaxcaltecas. Así que hay que acabar con ellos. Lo mismo hizo Alvarado en la fiesta de Tosca en el año 1520. Bueno, la condición humana que lleva a esos extremos. Pero también tenemos la condición humana de los frailes. Eran capaces de sucumbir, de ir al martirio por mantenerse en la posición de tolerar la rebelión indígena y la presión de los españoles, por continuar con su mentalidad de la caridad cristiana y de la evangelización. Todo esto son manifestaciones de la condición humana que tal vez sí, estoy de acuerdo en que podríamos tener un conversatorio que sería muy amplio acerca de lo que es la condición humana. Estoy pensando en la novela de André Malraux. En fin, dejo aquí, por favor. Gracias. Yo simplemente para terminar diría que a partir de estas informaciones fraccionadas y a partir de los mitos dominantes en relación a la figura de Hernán Cortés, es que se ha hecho toda una cultura como de rechazo a este personaje. Y como dice Juan Miralles, finalmente Cortés fue el inventor de México, ¿no? Entonces, que ojalá algún día nos podamos reconciliar con este gran personaje, complejo personaje, un personaje de su tiempo, para reconciliarnos con nuestra sombra, diría Jung, ¿no? Para reconciliarnos con esa parte oscura que todos llevamos dentro y poder vernos integralmente como humanos, como seres humanos completos, íntegros, y no ponernos en un lugar de la historia donde denigramos, donde reprobamos, sin reconocer nuestras propias facetas, ¿no? Entonces, reconciliarse, reintegrar esa gran figura tan compleja, creo que es una labor que tenemos que hacer para sanar nuestra, nuestra historia, nuestro presente, ¿no? Que hoy lo vemos tan violento. Entonces, pues sí, finalmente yo creo que este trabajo nuestro con estos conversatorios es un poquito en esta vía, ¿no? De encontrar uno o varios puntos de reconciliación con estos personajes tan importantes, tan complejos, tan sobresalientes, ¿no? Y que finalmente pues, constituyeron lo que somos hoy, ¿no? Este nuestro ser mestizo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pues hasta ahí lo dejo y ya termino con esto. Bueno, pues ya, ahora sí que ya se nos fue el tiempo final muy rápido. Y yo para terminar, pues quería hablar acerca pues, de lo que decía Mari Carmen Martínez Martínez, la gran estudiosa de Cortés del día de hoy de España, que decía que se daba cuenta que en México Cortés era un tema difícil, ¿no? Que los mexicanos no tenían a Cortés bien ubicado y que de hecho les causaba conflicto, ¿no? Y de alguna manera, esto que decía Carmen Martínez, decía que después de que él estudió tanto a Cortés, hecho experta de Cortés, hace que ame México, ¿no? Y un poco
ese juego es interesante, juego de polos, donde es el mexicano y el español en estos contrastes, donde el acercamiento a través de un análisis experimentado, cuidadoso, científico, como el que hace ella, pues se genera más bien procesos de constitución, ¿no? Y de generación de amor a México, como ella dice, pero que es de unión y de estar enlazados. Y dice que ella que le hubiera encantado conocer a José Luis Martínez, haber compartido tantas cosas. Y creo que ese es como lo que sucede cuando alguien se atreve a hacer un proceso de apertura y comprensión, ¿no? Nosotros como psicoanalistas estamos acostumbrados a una experiencia tan agradable como es que la gente se atreva a mirarse, se atreva a verse. Y no es tan fácil, ¿no? Hacer un proceso así no es tan fácil, pero a la mera hora resulta de una gran riqueza que alguien haga un análisis interno y se vuelva a reanalizar, se vuelva a reconstituir y se vea otra vez en un proceso cíclico que además nunca termina, nunca terminamos de conocernos. Y la experiencia psicoanalítica es una experiencia muy rica que permite que alguien retome la paz, ¿no? Se maneje mejor en sus conflictos y tenga mejor manera de estar en la vida, ¿no? Y yo creo que esa misma experiencia psicoanalítica, al hacer una experiencia historiográfica rica, bien enlazada epistemológicamente con la sociología, con la psicología, con el inconsciente colectivo, con el psicoanálisis individual, es una experiencia que sí permite reconsiderar a través de un conocimiento, dedicación, y eso también es muy importante decirlo, ¿no? No es tan fácil, sí hay que meterse de veras, y sí permite reformular estos problemas de identidad nacional que se tienen, y que creo que entonces hacer estas experiencias es como una forma necesaria de reconsideración de problemas de identidad nacional, porque la identidad nacional patriotera y polarizada fácilmente llega a mecanismos rígidos, que muy bien lo dice Chasejet Smirgel, del ideal del yo rígido y mal hecho, que nos lleva a patrioterismos muy peligrosos y de confrontación, ya no solo del grupo interno hacia el grupo externo, sino hacia el grupo interno. Y nosotros lo vemos, ¿no? Esta bipartición dentro del país que está pasando ahora, porque precisamente no hay una reconsideración integradora, ¿no? Sino más bien una entidad chata, como rígida, narcisista, de bajo nivel, que genera discursos polarizados y beligerantes de confrontación, en contraste con esta posibilidad de apertura clara que genera esto que decía muy bien Carmen, yo creo, ¿no? Que todos somos mestizos, de hecho, en el mundo, ¿no? Finalmente, pues todos nos sacan ahora ADN y sabemos que venimos de todos lados. Entonces, ese mestizaje que es tan problemático en México, que precisamente pudiera ser un poco la posibilidad de aceptar como la complejidad de la constitución de lo que somos, en apertura, que de alguna forma nos permite incluir todo lo que sí somos en origen, y que luego, pues necesariamente, como sí tenemos identidad todos, pues nos constituye una identidad, pero una identidad consolidada porque se está analizando historiográficamente en un nivel, en muchos niveles, pues nuestro origen mestizo con identidad mexicana, ¿no? Pero ya precisamente reconsiderando pues todo el proceso histórico, pues. Entonces también creo que sí es una gran oportunidad, ¿no? Y los 500 años pues siempre ayudan, siempre que hay estos momentos que hemos decidido tener estas sesiones como de reconsiderar cosas, los ciclos ayudan, ¿no? Ayudan al ciclo de reconsiderarse. Bueno, no sé, pues ya estamos en tiempo. ¿Alguien más quiere decir algo? O ya nos despedimos. Alfredo, Abraham, ¿nos despedimos? Bueno, pues nos despedimos. ¿Sí, Alfredo? No, yo creo que sí, ya terminamos. Bueno, nos despedimos y nos vemos a la próxima, el próximo mes con Carmen. ¿Qué nos toca? Nos toca nada menos que Malitzin. De Malitzin, ¿no? Que Carmen nos va a dar la introducción. Pues muy bien, nos vemos entonces la próxima. Pues muchas gracias. Adiós.